Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos de estar juntos alabando su nombre. Eso es lo más importante. Bueno, quería también darle las noticias, hermosas noticias, porque es importante que nosotros podamos saber de que el Señor cada día está abriendo un poquito más. Y la noticia es que el día 15 de octubre empieza la convención. Y es presencial. Usted puede venir a la convención. Es presencial. Amén. Seguramente va a haber más apertura para venir más gente. Puede venir. Comenzamos el viernes 15, 20, no sé si 20:30 por el trabajo. Ahí lo vamos a empezar a anunciar ahora con el sábado, 20 horas como hoy, el domingo a las 11 de la mañana y terminando con el culto de la noche a las 18 horas. Y va a estar con nosotros predicándonos el hermano Norberto Zaraco, el decano de FIED. Amén. Así que vamos a aprovechar esos días. Trate, hermano, es presencial, usted puede venir a los 3 cultos, capaz que sí, hermano, porque ya tenemos más apertura, más abierto para poder escuchar la palabra de Dios. Y para los hermanos de afuera va a salir, como hoy, va a salir por el YouTube y la gente lo puede mirar afuera. Por ahora es así, pero estamos tan contentos de que podamos reunirnos. Amén, hermanos. Amén. Y eso es tan importante. Y también estamos orando, como ya les dije, para tener nuestra Santa Cena. Capaz que después de la convención, así vamos a tratar de tener nuestra Santa Cena 3. Ya compramos las copitas chiquititas, porque no se puede pasar un vaso y no sé cómo vamos a hacer el pancito igual, porque hay que darlo así, pero vamos a tomar la cena del Señor. Amén. Así que estaremos orando. Mire, hermano, llénese del Señor en estos días y vamos a orar por su palabra en esta noche, que estamos necesitados de Dios. Necesitamos que Él nos hable a nuestros corazones. Siempre nos habla, pero cada día necesitamos más. ¿Cuántos necesitan más del Señor? Todos, ¿no? Amén. Oramos. Señor, te damos gracias en esta noche por estar juntos, alabando tu nombre, por saber, Señor, de que tú estás ayudándonos en medio de todas estas dificultades, de estos problemas. Estamos, Señor, viendo tu mano poderosa, tu mano de gloria, Señor. Y seguimos orando y confiando y creyendo de que tú nos vas a ayudar. Y en esta noche te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda revelar tu palabra a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo llegue a lo profundo de nuestro ser. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses, capítulo 3. Y si le tenemos que poner un título, ¿cuál es el propósito de la congregación o de congregarnos? ¿Cuál es el propósito? Tenemos que saber que hay un propósito, porque hemos pasado 1 año y medio sin congregarnos y deseábamos estos momentos. Y ahora que está abierto, muchos no están viniendo, así que tenemos que tener el propósito de congregarnos. Y entonces, cuando hablamos de propósito de congregarnos, ¿qué significa iglesia? La palabra iglesia. Sabemos que eso viene de los idiomas, especialmente en el griego, con que fue escrito el Nuevo Testamento. La palabra iglesia significa eclesia, que significa llamar afuera. Eso significa la palabra iglesia, llamar afuera.
Y cuando nosotros miramos su palabra, lo que Dios nos está diciendo, llamar afuera. Y mire, antes de leer Colosenses, vamos a leer Génesis, capítulo 12, el versículo 1, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Y dice el 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahora, qué importante, vamos a hacer una comparación del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham que se vaya de su casa, de su tierra, de su parentela? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón que Dios lo saca afuera? ¿Cuál es la razón que Dios le dice, bueno, tenés que irte, Abraham? La razón principal es que nosotros tenemos otro rey, otro Dios, otras directivas, otra presencia, otra palabra, otra cosa que no es lo que el mundo está. Entonces, para que Dios nos bendiga y nos hable, tenemos que a veces salir fuera. Eso no significa que nos volvemos como la historia, eso pasa en la historia, nos volvemos en los monasterios, nos volvemos ermitaños en las montañas. No, eso Dios no dice eso. Pero acá nos está diciendo, Dios le dice a Abraham que salga de su entorno, que salga de su casa, que salga de su tierra, que salga de su país, que salga de su provincia, de su ciudad, y que vaya a una tierra que Dios le iba a mostrar. ¿Y cuál era la razón? La razón era que Dios le dijo, y haré de ti una nación grande. Esa es la razón. Va a haber una congregación muy grande. Voy a hacer una nación muy grande con tu vida. Y para que vos la dirijas, no podés estar mezclado con toda la gente que estaba, porque eso tenía que cambiar lo que él estaba viendo. Y entonces dice acá que Abraham salió y Dios dice en su palabra entonces que, por ejemplo, ¿para qué salió? ¿Cuál era la otra razón? ¿Para qué tenía que salir de su casa, de su parentela? La primera era el llamado para ser testimonio. ¿Testimonio de qué? De Dios, del amor de Dios, de lo que Dios iba a hacer, de lo que Dios había hecho. Y el segundo llamado era para servirle. Para servirle. Entonces, cuando nace la iglesia, estamos hablando de 4.000 años atrás, de Abraham. Pero ahora vamos a hablar de la iglesia de hace 2.000 años atrás. Cuando nace la iglesia en el día de Pentecostés, Dios, por primera vez en la historia, Dios permite que se llame iglesia, que significa congregación o asamblea, pero el significado más grande es llamar afuera, llamarlo afuera. ¿Cuál era la razón? La razón era que como iglesia nosotros teníamos que salir afuera, podernos congregar, como dice Colosenses que vamos a mirar, pero tenemos que salir afuera, ¿para qué? Para servir a Dios y para dar testimonio del Evangelio, para dar testimonio del Señor. No quiere decir que nos tenemos que ir fuera del mundo, porque ¿a dónde nos vamos si estamos acá? Pero salir fuera
del entorno, del lugar, para que nosotros podamos dar testimonio y para poder servir a Dios. Y entonces encontramos Colosenses capítulo 3, dijimos. Vamos a mirar el verso 1. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de ¿dónde? De arriba. ¿Dónde está sentado? ¿Dónde está Cristo sentado? A la diestra de Dios. Ahora, cuando dice el Señor, sí, pues habéis resucitado con Cristo, para que tengamos, ¿para qué tenemos que salir fuera? Seguimos con la iglesia y ahora nos enganchamos con lo que dice el texto. ¿Para qué tenemos que salir fuera de todo ese entorno, de todas las cosas? Para que tengamos un nuevo estilo de vida, una forma de vivir, que aunque estamos en medio de todos, pero nuestra forma de vivir cambia. Y empezamos, entonces, ¿cuál es el estilo de vida que Dios quiere? Que nosotros empecemos a agradar a Dios. Amén. Empecemos a agradar a Dios. Y dice entonces el texto: si pues habéis resucitado con Cristo. Ahora, ¿cómo usted nota esa palabra? Nos dice, mire, si ustedes quieren, si pueden, o cuando puedan, pueden hacer estas cosas, busquen las cosas de arriba, cuando puedan, hermano, o cuando quieran, cuando les quede el tiempo. No. ¿Qué dice? ¿Cómo usted lo ve ahí? Sí, puedes haber resucitado con Cristo. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Un mandato. Es un mandamiento. ¿Qué dice el mandamiento? Busquen. ¿Qué tenemos que hacer? Busquen, ¿qué? Las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos que buscar? Entonces, es un mandato buscar las cosas de arriba. Es una orden de Dios. Dios nos ordena, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Porque las cosas de arriba, ¿qué son las cosas de arriba? ¿Qué hay arriba en el cielo? ¿Quién está en el cielo? Dios. ¿Y qué hay en el cielo? El reino de Dios. Por eso cuando oraba el Padre Nuestro dice, venga tu reino como en el cielo, hágase en el cielo como también en la tierra. Y mire, yo no les prediqué eso. Y debajo de la tierra, ¿qué hay abajo de la tierra? Usted ya sabe, no le voy a explicar. En el cielo, en la tierra y debajo. Así dice el texto. Entonces, cuando acá nos dice a nosotros, busquen las cosas de arriba, nos está diciendo el Señor, hermanos, ustedes que ahora se llaman iglesia, ustedes ahora que son diferentes a los mundanos porque ahora han resucitado con Cristo. ¿Qué significa haber resucitado con Cristo? Significa que antes nosotros, cuando éramos mundanos, sin Cristo, ¿cómo estábamos? ¿Cómo era nuestra vida espiritual? Estoy hablando, nuestra vida era como cualquier cosa, pero espiritualmente, ¿cómo estaba nuestra vida? Muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos espiritualmente. Y dice, si habéis resucitado, ¿hemos resucitado? Claro, cuando vino Cristo hemos nacido de nuevo. Hemos resucitado, amén, espiritualmente. Por fuera seguimos igual, pero por dentro hemos nacido de nuevo y ahora somos de Cristo. Y la orden es del Señor, ahora que ustedes son nuevas personas, ahora que ustedes son nuevas criaturas, ahora que ustedes son una iglesia, busquen las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. ¿Y qué significa? Busquen las cosas del reino. ¿Del reino de quién? Del reino de Dios. De modo que cuando Dios
De modo que cuando Dios nos llene con su presencia, de modo que cuando Dios nos hable, estemos abiertos a Dios, buscando las cosas de arriba, porque ahora ya nuestra motivación, nuestros deseos son diferentes a lo que era antes. Porque ahora somos una iglesia, somos una congregación de Dios. Y mire, ¿por qué Dios los tuvo que sacar? Vamos a volver otra vez al Antiguo Testamento y no lo vamos a leer porque usted conoce estas escrituras. Dice, ¿por qué Dios los tuvo que sacar al pueblo de Egipto? ¿Por qué? Primero, porque ellos estaban cautivos, sufriendo, estaban bajo la esclavitud, todo eso. Pero aparte de eso, ¿para qué Dios los sacó de Egipto? ¿Y para qué los llevó al desierto? ¿Cuál es el propósito de todas esas cosas? ¿Para qué pasa eso? ¿Sabe por qué pasa? Porque Dios los sacó de Egipto, porque Dios no podía hablarles a ellos en Egipto, no podía mostrarles sus verdades, no podía eso que le dijo a Abraham. ¿Sabe que Abraham necesita salir? Y cuando salgas vas a hacer bendición. Y no solo te voy a dar bendición a Abraham, sino vas a hacer bendición a los demás. Y vas a tener multitud de congregación, multitud de gente. Y cuando Dios saca al pueblo de Egipto, lo mismo, Dios lo saca ¿para qué? Para que vengan al desierto, para llevarlos a una tierra mejor, a la tierra prometida. Ahora, acuérdense ustedes que cuando ellos salieron, también salieron muchos egipcios. Y es por eso que a veces se mezclan. ¿Y qué significa que los egipcios salieron con ellos? Significa que ellos tenían una forma de vida, los egipcios, y ellos, los hebreos, tenían otra forma de vida. Y es por eso que no nos podemos mezclar. No nos podemos mezclar porque ellos, acuérdense que eran idólatras, que hacen esto, que hacen lo otro. Usted lea la historia. Ahora, ellos tenían que salir y adorar a Dios. Dios les estaba mostrando cómo ellos tenían que adorar a Dios. Y es por eso que Dios nos tiene que a veces separar para que Él nos pueda hablar a nosotros, para que nos pueda enseñar su palabra. Amén. Y entonces Dios quiere que nosotros, hermanos, aprendamos a separarnos. ¿De qué? Del pecado. Que ya no podemos hacer las mismas cosas que hacen todos. ¿Qué hacen todos? Engañan, mienten, roban, matan, violencia, esto. ¿Qué hacen eso o no hacen en el mundo? Hay tanta violencia que uno no sabe si los puede mirar a la gente, ni se puede saludar ahora, que están que se lo comen. Hermanos, entonces el Señor dice, sepárense. Son iglesia, son congregación, busquen las cosas de arriba, apártense del pecado. Y dice, buscar de arriba, ¿qué? Dice, ¿dónde está Cristo sentado? ¿Dónde está Cristo sentado? ¿Así dice? A ver, vuélvalo a poner el texto. Busquen las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo sentado? ¿Cómo? A la diestra de Dios. Dice, ¿dónde está Cristo sentado? Ahora, nosotros, los propósitos de Dios es que nosotros tengamos su presencia. ¿Qué es tener la presencia, hermano? Vio que uno dice, hoy no sentí la presencia. No sé por qué no la sintió. Porque es emocional. Pero si usted es racional, la presencia de Dios está y usted la tiene que sentir igual. No, quizás que venga y le haga hacer cosas, no. Pero la presencia de Dios está. Amén. Sentir su presencia significa tener paz. Tener paz acá. Sentir su presencia significa tener gozo. Amén. ¿Cómo? En medio de los problemas, tener paz, sí. Esa es la presencia de Dios. ¿Qué es lo que está conmigo? Es su presencia. Sentir su presencia es sentir que yo tengo seguridad.
No tengo miedo al enemigo, no le tengo miedo a este virus inmundo, no le tengo miedo a todas las cosas, no tengo miedo porque el Señor está conmigo. El Señor ha dicho, caerán 10.000 a tu diestra y 1.000 a tu siniestra, mas a ti no te llegará. Amén. Y si yo lo creo, el Señor me bendice, el Señor me bendice. Aleluya. ¿Sabe por qué, hermano? Es tan importante que nosotros tengamos su presencia, tengamos la paz, tengamos el gozo del Señor y que también nosotros tengamos entendimiento de la palabra de Dios. Vio que la palabra de Dios se nos abre en nuestra mente, que antes no sabíamos, pero ahora al tener a Dios tenemos entendimiento. Ahora, qué importante, dice... ¿Dónde se encuentra Jesús ahora? ¿Dónde se encuentra Jesús ahora? A la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo Jesús ahora, en la actualidad? ¿Qué está haciendo allá? Intercediendo por nosotros. Mire qué hermoso. Donde está Cristo sentado, como dice, a la diestra de Dios. Y Él está haciendo eso, y ¿sabe lo que dice el Señor? Que Él está sentado y Él está intercediendo. Él le dijo a Pedro, Pedro, el diablo, porque ¿sabe qué hacen los mundanos? Cuando nosotros le decimos que el diablo existe, ¿sabe qué dice la gente mundana? Se ríen de nosotros. Sí, ese que tiene una cola y unos cuernos aquí arriba. No, eso no es el diablo. Esos son unos dibujitos. No sé, alguien se le inspiró y lo pintó. No, el diablo no es eso. El diablo es mucho más terrible, mucho más feroz, mucho más fuerte, mucho más... Es astuto, es engañador. Hermano, es de lo peor. Es un demonio, la verdad es un demonio. Amén. Y entonces, ¿sabe qué? El Señor dice así, le dijo a Pedro, Pedro, yo he orado. El diablo me pidió zarandearte como trigo. ¿Sabe lo que es una zaranda, no? Bueno, vamos a decir de albañil, zaranda de albañil que zarandea en la arena. Así me pidió el diablo que te va a zarandear. ¿Cuántas veces estuvo zarandeado usted con los problemas? Pero yo he orado que tu fe no falte. Yo he orado que tu fe no falte. Y si usted está acá, hermano, está por la fe de Jesús, está por la fe de los hermanos, está por su fe. Pero si no fuera por la ayuda de afuera del Señor que nos sostiene, ¿quién puede estar en pie? Frente a semejantes zarandas, semejantes cosas, frente a tantos problemas, ya estaríamos muertos, lo que el diablo quiere, pero estamos todavía en pie porque el Señor nos guarda. Porque el Señor está con nosotros, el Señor nos bendice, el Señor todavía tiene un propósito con nuestras vidas y lo tiene que descubrir usted cuál es el propósito de Dios para su vida. Y seguimos hablando, dice, donde está Cristo sentado y donde el Señor a nosotros nos ayuda. Y ahora dice que Él nos bendice y nos ayuda. Mire, a mí me encanta cómo Jesús es Dios, siendo Dios, se vistió de carne. No sé si alguna vez lo escuchó eso. Se vistió, se hizo hombre. Él nunca perdió su divinidad, pero se hizo hombre como nosotros, porque la única manera de que tú y yo no estábamos hace 2000 años, pero en aquel entonces los discípulos lo vieran a Jesús, es que sea hombre. Porque si era espiritual ellos no lo podían ver. Y se vistió y como hombre, dice la palabra de Dios, que Jesús se humilló. Fue siervo, fue obediente hasta que
¿Hasta qué fue obediente Jesús? Hasta que murió en la cruz. ¿Y qué significaba, hermano, muerte de cruz? Porque podría haber sido cualquier muerte, pero Jesús murió, tuvo muerte de cruz. Porque la cruz, hermano, en aquella época los romanos la inventaron, esa muerte. Era la peor muerte, horrenda, espantoso, que se moría a pausa, se iba desangrando, se iba rompiendo todo su organismo, se iba rompiendo colgado en un madero, ahí en una cruz, crucificado con los clavos. Pero no solamente, hermano, el dolor espantoso, terrible, de una muerte de tortura terrible, no solo eso, sino era una muerte de vergüenza. Era la vergüenza porque lo exponían públicamente hacia arriba, lo ponían arriba de un monte, en una cruz, para que todo el mundo lo vea, que era un sinvergüenza, un reo, que lo estaban matando de esa manera. Y él pasó la vergüenza más grande del mundo allí en la cruz. Pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque era la única manera de salvarnos a nosotros. Era la única manera de pagar el precio. Era la única manera que Él diera su vida para que tú y yo hoy seamos salvos. Para que tú y yo hoy gozáramos de la presencia de Dios. Qué maravilloso el Señor. Qué maravilloso. Para que nosotros tendríamos que haber ido a esa cruz, porque es justo por nuestros pecados, pero dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Él pagó el precio, Él dio su vida para que tú y yo no muriéramos como Jesús. Y hemos resucitado con Cristo, como dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y entonces Jesús fue obediente hasta la muerte. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos, hermano, también a ser obedientes y podamos entender que como el Señor fue obediente en la cruz, que nosotros también seamos obedientes y que también el Señor está orando por nosotros, como dije antes. Y cuando las oraciones tienen propósitos, no son oraciones así cualquiera, sino oraciones con propósito, Dios las escucha y el Señor las manda de arriba. Dice el versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cómo puedo yo reconocer los propósitos de Dios? ¿Cómo yo puedo reconocer? ¿Cómo yo sé los propósitos de Dios? ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos los propósitos de Dios? ¿En qué parte? ¿Cómo? ¿De dónde yo puedo sacar qué es el propósito de Dios para mi vida o para tu vida? ¿De dónde? De los mandamientos. De los mandamientos. Por eso dice, pongan la mira, ¿dónde? ¿Dónde pongan la mira? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos te dicen lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Esos son los mandamientos. Ay, pero es tan difícil seguir al Señor. No es difícil, porque es tan fácil sus mandamientos. Te dice el Señor, si vos haces esto, te va a pasar esto. Si no haces esto, te va a pasar este otro. Si vos obedeces esto, la bendición te va a llegar. No obedeces, te va a llegar como le dijo a Abraham. El que no quiere la bendición, le va a llegar la maldición. Los mandamientos es la palabra de Dios, que Dios quiere que nosotros, hermanos, la obedezcamos. No necesito una revelación. No necesito que vengan profetas y me digan, este es el propósito para tu vida. Si Dios ya me lo está mostrando. Dice, el que me ama, dijo Jesús, mis mandamientos guardará. Amén. ¿Y qué dijo Jesús? Y mis mandamientos
no son gravosos. Ay, Dios mío, ¿qué es lo que tengo que hacer? Terrible cruz. Ninguna cruz. Es obedecer. Obedecer. El que obedece, mi Padre lo amará. Amén. Qué hermoso. Obedecer al Señor. Obedecer sus mandamientos. Y mire, hermano, es tan hermoso ser obediente al Señor, por supuesto. Y después obediente a los demás, como dice el Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el otro mandamiento con promesa. Ahora, Dios nos ayude a nosotros, como estamos leyendo, poner la mira en las cosas de arriba y no en lo de la tierra. Mire, hermano, lo que está pasando en este mundo. Mire lo que está sucediendo. ¿Usted vio cómo se quemaban esas casas con el volcán? ¿Usted lo vio la televisión? Yo lo miro ahí en mi coso, no miro la tele. La iglesia, los departamentos, las piletas, cosas hermosas. Nada. ¿Qué quedó de todo eso? Gracias a Dios que se salvaron, se fueron. ¿Qué quedó? Y se sigue quemando. Y mostraban un plano ahí donde las quedó ceniza. Eso sí que quedó ceniza. Ceniza. Y dijeron, ahí estaba mi casa. Estaba, no está más. ¿Qué queda? No pongan la mira en las cosas de la tierra. Porque mire, viene un incendio y no queda nada. Viene una inundación y no queda nada. Viene no sé qué cosa y no queda nada. Viene un huracán, no queda nada. Viene un torbellino y no queda nada. Viene, ¿cómo se llaman esos tornados? No queda nada. Y hermano, pongan su mirada en las cosas de arriba. Pongan su mirada en las cosas de arriba. Aleluya. Miren al Señor. Por supuesto, el Señor va a guardar nuestra casa. Va a guardar. No sé si yo le conté una vez, unos pastores vinieron al culto y apurados vinieron al culto, como a veces vengo yo también apurada, como viene usted al culto igual, y se olvidó la ventana de su casa abierta. Y vio cuando uno deja la ventana abierta, la cortina entra y sale, vio con el viento, entra y sale. Y pasaba alguien comedido por ahí. Y vio que estaba la ventana abierta y se metió por la ventana a la casa. Era un ladrón. Y cuando se mete el ladrón adentro de la casa, alguien le dice, ¿qué haces acá? Ay, pero Osvaldo quedó chiquitito, era el doble de Osvaldo. El grandote ese, y lo aplastó al hombre, lo aplastó en el suelo, le hizo un judo, como el Pink Floyd, como se llama el negrito que le hicieron el coso ahí lo aplastó. Y llegaron los pastores, y dice, ay, la ventana abierta, abre la puerta y un hombre tirado ahí aplastado en la casa. ¿Qué hace acá adentro? Por favor, no me maten. Yo no saqué nada, no robé nada. Y entré para robar, pero por favor. Y estaba tirado ahí en el suelo. Y le dice, ¿pero por qué entró? Mire, primero sáqueme este grandote que me está matando acá encima mío. No había nadie, hermana. Qué grandote, no había nada. ¿Quién era el grandote? ¿Quién era el grandote? ¿Qué le parece a usted? El ángel. Y los pastores tuvieron misericordia, lo sentaron al hombre, oraron por él, le predicaron el evangelio, se entregó al Señor y le dieron una comidita encima. Bueno, ese es el amor del Señor. En lugar de darle unos palos al ladrón. Ahora, ¿Dios cuida nuestra casa? A ver, ¿Dios cuida nuestra casa? Claro. Puede quedar, la lava puede ir por todos lados y puede quedar solita nuestra casa ahí. Porque Dios nos cuida. ¿O no lo cree? Dios
cuida nuestras vidas. Y dice, busquen las cosas de arriba, donde Dios está sentado a la diestra del Padre. Y dice que nosotros tenemos que, el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Ay, qué hermoso! Buscar las cosas de arriba es buscar las cosas del reino, como dice, ¿no? Como estamos mirando. Y dice que nuestra vida está escondida con Cristo, no con Cristo en Dios. Mire, con Cristo en Dios. Está escondida nuestra vida con Cristo en Dios. Esta vida, acá dice con, pero vamos a decir que sea en. Porque con es así. Este libro con esto. Pero si yo esto lo meto acá adentro, ¿usted cómo lo ve? Está en. Bueno, nuestra vida está en Cristo, metida adentro. Amén. Nuestra vida está escondida. Ahora le viene una luz. ¿Qué me puede hacer el enemigo? ¿Qué me puede hacer el hombre si mi vida está escondida? ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué me puede hacer? ¿Qué me puede hacer? Diga, ¿qué me puede hacer el enemigo? ¿Qué me puede hacer si mi vida está escondida en Cristo? Gloria a Dios, aleluya. En Cristo, en Dios. Ahora, se refiere, ¿por qué nuestra vida está escondida? Se refiere al pacto. Porque Dios hizo un pacto con nosotros. Hizo un pacto con Abraham. Y nosotros entramos en ese pacto. Entramos en el pacto con Cristo. Cuando Él nos ganó en la cruz el nuevo pacto con su sangre. Y entramos. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Con nuestras vidas. Y dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Y nuestra vida está en Dios. Se refiere, hermano, al pacto con Dios que tenemos. Y cuando dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida. ¿Hemos muerto a qué? Al mundo, al pecado, a las cosas malas, y ahora nuestra vida está escondida en Dios. Dice el verso 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, qué hermoso, ¿no? ¿Cuándo se va a manifestar Cristo? Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo nosotros nos vamos a manifestar, hermanos, en gloria? Ahora no nos podemos manifestar en gloria todavía. En gloria significa en la eternidad, cuando nos vamos al cielo. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo, vuestra vida, ya sabe, porque nosotros ¿dónde estamos escondidos? ¿Dónde estamos escondidos? En Cristo, nuestra vida se manifieste. ¿Cuándo se va a manifestar Cristo? Y ahí tenemos que decir, cuando Él venga a buscarnos, cuando venga a buscarnos en el arrebatamiento, en el rapto, Él se va a manifestar. Cuando Cristo venga, se manifieste, aleluya, dele un aplauso a Jesús, se manifieste. ¿Y sabe qué? Nos dará, y dice, entonces vosotros también. Qué hermoso, ¿no? Cuando Él se manifieste, cuando venga Cristo y se manifieste y venga a buscarnos, también ustedes seréis, ¿qué? Manifestados. ¿Qué significa eso? Serán cambiados en un cerrar y abrir de ojos así. Se
van a ser cambiados, ya no van a ser los mismos, van a tener nuevo cuerpo, nueva vida y serán cambiados porque no podemos ir al cielo con estos cuerpos, sangre y carne no heredarán el reino de Dios. Tenemos que ir transformados con el Señor, pero aquí nos estamos preparando ahora para esa manifestación. Cuando el Señor venga, aleluya, glorioso en la gloria, y lo estamos esperando al Señor, aleluya, creyendo de que el Señor va a volver pronto. Entonces nosotros seremos manifestados ¿en qué? En gloria. ¿En gloria de qué? En gloria de Dios. Estar en la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa estar en gloria? ¿Qué significa que el Señor, que está su presencia con nosotros? Yo enseñé lo que significa su presencia, es tener paz, tener gozo y tener seguridad. ¿Por qué la gente, hermano? Vamos a decir más claro, los jóvenes. ¿Por qué los jóvenes? O la gente, póngale la gente, se droga. ¿Por qué usa alcohol? ¿Por qué usa droga, ya sea farmacológicas o drogas, estas drogas que existen? ¿Por qué los lleva? ¿Qué es lo que los lleva a esas personas a hacer lo que están haciendo? ¿Qué es lo que los lleva? Hay un vacío dentro de su alma. Hay una inseguridad dentro de su alma. No tienen propósitos en la vida. No tienen nada en la vida. No saben qué hacer en la vida. Y tratan de apagar eso con droga, con alcohol, con esto, con inmoralidades, con lo que sea. Tratan de apagar, pero no lo pueden apagar porque ¿sabe qué? Falta lo más importante, falta lo más principal, el propósito de la vida, y falta la presencia de Dios, porque es lo único que nos ayuda en la vida, tener su presencia con nosotros, tener ese gozo, esa paz dentro de nosotros, esa seguridad de que Dios está con nosotros. Aleluya. Y de que el Señor nos guarda, que el Señor nos bendice y podemos dormir. Mire, yo me doy cuenta que a veces empiezo a orar, a estudiar su palabra y me canso, ¿vio? A veces uno se cansa y me duermo. A la mañana está tirada mi Biblia en el suelo, mi iPad por allá, mi iPhone por allá, y esto, y mi lapicera. Me dormí 7 horas. No importa si viene el grandote y me quiere sacar, estoy ahí. Hermano, ¿qué hace que usted tenga esa paz? ¿Qué hace? La presencia de Dios. Amén. Y es por eso que nosotros tenemos que aprender a obedecer al Señor. Que tenemos que aprender, hermano, a obedecer sus mandamientos, que son simples. Y después están los argumentos, porque no estamos bajo la ley, que bajo... Mire, hermano, mire lo que le voy a decir. Hasta antes de que Dios diera los mandamientos, la gente cómo vivía, desde Adán hasta Moisés, cómo vivía. Tenía fe. Abel tuvo fe, Noé tuvo fe, ¿se acuerda? Tenían gracia, tenían fe, se salvaban ellos. Ahora, cuando el pueblo sale de Egipto, Dios le da la ley a Moisés. Pero ¿por qué le da la ley? ¿Por qué le da los mandamientos? ¿Cuál es la razón? Porque el pueblo se desenfrenaba, no sabía para dónde ir, no tenía un parámetro, no tenía una regla, no tenía cómo seguir, cómo hacer. Entonces Dios le dijo a Moisés, bueno, subí al monte, te voy a dar los 10 mandamientos para que el pueblo sepa cómo tiene que vivir. Y pasaron los años hasta que vino Jesús. Y Jesús no rompió los mandamientos, dice que Él vino a cumplir la ley. Y nunca se rompen los mandamientos. Los 10 mandamientos es para toda la vida, porque es la moral de Dios. Es la ley de Dios. Y Jesús dijo todavía más. Oíste que fue dicho a los antiguos esto, pero yo digo esto. Entonces, nosotros
si obedecemos al Señor, si obedecemos sus mandamientos, el Señor siempre nos va a bendecir, siempre va a estar con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar las cosas de arriba? ¿Vamos a buscar al Señor? Porque sabe que, hermano, necesitamos ese gozo, esa paz, esa seguridad de saber de lo que yo estoy haciendo es lo que el Señor quiere y que el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. ¿Cuántos quisieran decirle esta noche al Señor? Ayúdame, Señor. Si a veces no sé qué hacer, a veces alguien dice, pero yo no sé qué hacer, ¿cómo yo puedo alabar al Señor? ¿Cómo puedo agradarle a Dios? Lee su palabra, es tan simple. Es tan simple, hermano. Léela y obedecela. No importa si no entendés, no tenés que estudiar teología, estudiarte todo, la exégesis y esto, el otro. Gloria a Dios que alguien lo puede estudiar. Pero no importa si no estudias. Estudia su palabra y el Señor te va a bendecir. Nos ponemos de pie y le decimos al Señor, como dice una canción, ¿no? Quiero más de ti. ¿Cuánto quiere más del Señor? Quiero llenarme más de ti. Dice otra canción, viejita, ¿no? Viejita, esas canciones viejitas. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes? Yo quiero más de su presencia. ¿Cuántos quieren más de su presencia? Yo quiero más y más de Él. ¿Se da cuenta que lo necesita? ¿Sí? Le vamos a decir esta noche, llénanos, Señor. Señor, te alabamos. Te damos tantas gracias porque tú estás aquí, Señor, por tu Espíritu. Estás para ayudarnos, estás para bendecirnos. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice la iglesia, que es la congregación que tú has dicho que somos llamados afuera del mundo, del pecado, Señor, de las cosas. Y gracias, Señor, que nuestras vidas tienen propósitos. Nuestras vidas están aquí con propósitos tuyos, Señor. Y ayúdanos. Si alguien estuviera pasando por necesidades, por problemas, por enfermedades, pon tu mano de poder sobre sus vidas. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mañana, 11:30. Y creo que la convención vamos a ponerlo 11, para que a las 11, un poquito más de tiempo. Usted lo puede escuchar. Mañana no se graba hacia afuera. Usted lo puede escuchar en podcast. Lo digo bien, ¿no? A ver los jóvenes que podcast. Lo puede escuchar nada más, como si fuera un CD. No lo puede ver, pero puede escuchar. Así que, hermanos, mañana, Dios mediante estaremos acá 11:30. Y a las 18 horas estaremos el último culto alabando al Señor.